Buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal, vuestro canal de referencia de Warhammer 40.000 competitivo. Volvemos ya inaugurando este año 2025. Ya todo el mundo, por supuesto, ha pasado espero unas buenas vacaciones y tal, unos buenos regalos. Y bueno, qué mejor regalo que para empezar el año que un LVO, Las Vegas Open, ya sabéis, de los torneos más importantes de Warhammer 40.000 a nivel mundial, junto con el London GT, el reciente Mundial de Atlanta de Warhammer y por supuesto el VTC. Digamos que son esos probablemente los torneos más importantes así del mundo, sobre todo los que más renombre tienen, los más también con más participación y eso. Y bueno, en concreto este Las Vegas Open, un torneo sabemos que muy masivo, creo que en esta edición tiene 1060 participantes o algo así, y bueno, además un torneo bastante largo, como veremos aquí en las bases. El LVO es conocido por la longitud que tiene el torneo para la gente que llega hasta el final. Son 3 partidas el primer día, 3 partidas el segundo día, con una posible cuarta para la gente que pase al top 16, mejor dicho, para determinar qué gente pasa a ese top 16, y después, de ese top 16, que después saldrá un top 8, que son los que juegan el tercer día, que es únicamente para los jugadores del top 8, que se jugarán, pues, por supuesto, el resultado del torneo, ¿no? Y además es un torneo bastante peculiar, bueno, al igual que le pasa a otros torneos grandes como el WCW o el London GT, tienen un equipo de arbitral muy grande, y además este tiene una particularidad especial, y es que mezcla formatos de escenografía. Quiere decir, hay distintos layouts que se van a utilizar para cada partida. Es decir, para la ronda 1 se va a utilizar una mesa Games Workshop normal y corriente, el formato US Open, que se le llama también. Para la segunda ronda, sin embargo, estas son dos modalidades que puede haber de la misma mesa Workshop. Para la segunda ronda, sin embargo, se juega en formato FLG, que es Frontline Gaming. Los organizadores, en este caso, del LVO, que tienen, bueno, pues este formato propio tan peculiar que vemos aquí, con sus cosas concretas y tal. Por ejemplo, esta ruina que vemos aquí, que es una mezcla entre una ruina con forma de L, sin delimitador así, sin área de escenografía, tal, junto con un contenedor. En el caso, además de esta, se consideran ruinas. Unas áreas aquí también se consideran ruinas, algo que ha prácticamente desaparecido en el resto del juego actual. Sí, y luego en la ronda 3 pasamos a una mesa formato WTC. Como vemos, hay bastante variedad, y además, esto es el primer día, pero el día 2 volvemos a lo mismo. La primera ronda del día 2 es formato Games Workshop, la segunda partida del día 2 es formato FLG otra vez, y la última es formato WTC. Y el Shadow Round y el último día, pues ya lo dicen en concreto, ad hoc, allí in situ, para los jugadores que para ese 2016, que sí que se lo están jugando, ¿no? Para el resto, bueno, supongo que lo sabremos en ese momento. Pero bueno, poco para dar contexto, porque quizás si os metéis ahora a ver el evento en directo, hay varios canales que lo están retransmitiendo, como Tabletop Live, los canadienses, o también mucho más conocido Wargames Live, Joe, el señor que va con la furgoneta recorriendo Estados Unidos haciendo streams de torneos y tal. Así que está muy interesante, y está muy bien tener ahora la posibilidad de ver estos eventos en directo con una calidad además increíble. Ambos tienen un setup increíble, muy trabajado, con múltiples cámaras. Y bueno, pues eso, si lo veis, recordamos que empieza este mismo fin de hecho, probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya habrá empezado el LVO, la primera ronda. Tengamos en cuenta que hay una diferencia de 9 horas menos desde aquí España a Las Vegas, a la costa oeste de Estados Unidos, con lo cual ahí todavía es por la mañana. Así que bueno, eso. Si veis así esto que es mensaje y tal, pues eso, ¿no? Bueno, pasamos a un poco unas estadísticas que hemos calculado, hemos sacado de los datos de los participantes del LVO, sobre todo de las facciones y tal. Vemos por lo general que el caos, a pesar de tener, digamos, piezas fuertes, como puede ser en creaciones de Billy, la Legión de Exceso, de Slanes, el CK siempre es un ejército que nunca está mal, pues aún así vemos que está el caos bastante poco representado, con tan solo un 21% de los jugadores, de los 1060 jugadores, y casi toda la tarta se la lleva el Imperio, bastante normal, pero bueno, realmente la diferencia, la variedad suele ser cuál de los dos caos llenos tiene un poco más de representación sobre el otro, ¿no? Como sabemos, van cambiando, van variando mucho. Además, normalmente los llenos tienen tanta variedad dentro de ellos que siempre suele haber al menos una facción de llenos que está bien.
pasamos aquí al análisis de popularidad de facciones, vemos un pico tremendo de marines espaciales con casi el 10% de participación en listas de marines espaciales. En este caso se incluyen todas las listas de marines vainilla, es decir, ultramarines, Ravenguard, salamandra y todo eso. También listas que no tienen unidades de un capítulo concreto, es decir, por ejemplo, la lista de Ines Wilson, que veremos a continuación, que juega el destacamento de Liberators, de Ángeles Sangrientos, pero sin embargo no tiene ninguna unidad de Ángeles Sangrientos dentro. Por lo tanto, cuenta como una lista vainilla y por tanto sí se beneficia en concreto de la regla de +1 herir al objetivo de Loath, que es una especie de truco que, bueno, si bien hay gente que la ha tomado bastante uso, sabemos a ciencia cierta que eso va a cortarse de manera rápida. Así que bueno, de todos modos a mí nunca me pareció en lo personal un truco, digamos, demasiado cheto, la verdad. Pero bueno, creo que es más el outrage que genera, es más debido a que va claramente en contra de lo que se pretendía con esa regla, ¿no? En segundo lugar tenemos a los Necrones. Poco sorprendente en realidad, un ejército que no solo ha sido popular en los últimos meses, sino que ha sido popular toda la 10ª edición, y de hecho también un poco a finales de la edición pasada, pero bueno, de una manera o de otra el Necron siempre ha estado ahí con una lista o con otra. De hecho veremos luego que dejan remanentes de listas anteriores en el meta. También tenemos el Adeptus Custode, probablemente cabalgando, ¿no? Digamos, surfeando la ola de popularidad que ha tenido, entre que es un ejército relativamente fácil de coleccionar, en concreto no una de las listas que se está jugando, pero bueno. Y también probablemente, como digo, en esa ola de popularidad del reciente campeonato del mundo, ya sabéis que ganó Folger Biles con una lista de custodes de Talons of the Emperor. En este caso veremos luego la diferencia entre las unidades y tal que se están jugando. Pero bueno, principalmente las listas de este ejército se mueven en dos: una Shield Host normal y corriente, con o sin Caladius, son las dos variedades que hay. Y bueno, alguna gente mete o no mete motos y tal, un poco al gusto. Y bueno, en general son listas más clásicas del destacamento típico de West Escudo, y unas listas más mecanizadas del nuevo destacamento de Solar Spearhead, ¿no? Que tiene una cantidad variable de Dreadnoughts y siempre Caladius. También tenemos los Tiránidos, que tienen muchos tipos distintos de formas de jugarla y además varias de ellas viables. Tau Empire, Astra Militarum con su nuevo destacamento. Recordemos que aquí ya no entra el Codex, pero sí entra el Bridgehead Strike, con lo cual este 54 estará dividido entre gente que jugará ese nuevo destacamento y gente que juega todavía la versión del Index, donde los tanques, los Tank Commander particularmente y los Royal Dorn, tienen Lethal contra vehículos y monstruos, que es algo que, recordemos, pierden en este Codex. Tenemos por supuesto los orcos. Ya sabéis, los orcos, que en realidad ya sabemos que el meta es local y regional y tal, y hay sitios como en Estados Unidos, por ejemplo, que los orcos nunca han tenido tampoco esa popularidad que han tenido, por ejemplo, en partes de Europa. Los Wall Eater, que por parte contraria justo sirve de antítesis de este ejemplo que acabamos de comentar, sí son extremadamente populares allí, siendo de hecho la facción caótica más representada en el LVO, cosa muy llamativa, con 50 participantes, seguidos de los Blood Angels. Después tenemos ya Chaos Space Marine, y bueno, ya baja un poco más la cosa, ¿no? Tenemos sobre todo aquí al final Deathwatch, que acaba de salir, probablemente mucha gente no se ha atrevido a jugarlo recién salido. Hermanas, que vemos que ha tenido una caída en picado increíble en los últimos meses, particularmente, por supuesto, desde la última Balance de Atasley. El Mechanicus, que de nuevo no parece remontar ni siquiera con el nuevo destacamento. Drukhari. Y bueno, tenemos aquí un poco los remanentes del meta, ¿no? Mil Hijo, que cada vez sigue cayendo en popularidad, pero no en win rate. Cosa curiosa. Bueno, pasamos ahora a algo un poco más en detalle, un desglose de, por ejemplo, las unidades de Ángeles Sangrientos, que son las que he estado revisando, las 49 listas que había, para ver un poco cómo se diferenciaban las cosas. Vemos una dominancia cuasi absoluta del destacamento de Liberator. Vemos un poco de representación de Inheritors, el destacamento que recibieron en Grotmas, y un poquito de los Brethren, pero vamos, son 3 o 4 listas o algo así. Y como digo, Liberators no solo se remarca como uno de los más utilizados, sino además probablemente en eso tenga razón Harster, por lo menos en esa parte. Liberator es, bueno, bastante más fácil de utilizar. Eso no quiere decir que no tenga su utilidad, por supuesto. Yo mismo abogo por seguir utilizando Liberators, pero
la popularidad está ahí. Bueno, veremos a ver si luego los resultados acompañan. Tenemos también Le Martes, el clásico bloque del Le Martes con 10 Death Company, que está en casi la mitad de las listas. Vemos que sigue siendo bastante popular, pese a cambios como el Armor of Contempt, que le duelen particularmente a esta unidad, porque esta unidad con su -1 herir y el no hay dolor de 6, sí que parte de la relevancia que tenía era el hecho de poder ser resistente, relativamente al menos, siguen siendo marines, y eso, bueno, pierde bastante por ahí. Vemos el Sanguinor, un resurgir, probablemente también debido a la aparición del estamento de Inheritors, que le beneficia particularmente a él. De hecho, muchas de las apariciones del Sanguinor que vemos son en Inheritors, en Angelic Inheritors. Vemos también a Mephiston, que si bien ha perdido un poco de popularidad probablemente por la bajada de los 10 puntos y por hacer hueco a otro tipo de listas y tal, pero bueno, sigue siendo una opción viable. Tenemos, por supuesto, Dante, que de hecho sigue ganando popularidad, al contrario que Mephiston. Se juega cada vez más Dante. Y además tenemos un dato curioso: siempre que se juega Dante, se juega Guardia Sanguinaria, no necesariamente al revés, pero bueno. Y prácticamente siempre que se juega Guardia Sanguinaria de algún tipo, de algún conteo, se juega al menos una de 6 Guardias Sanguinarias. Es decir, del 71% de la gente, el 71% de la gente lleva Guardia Sanguinaria y el 57% lleva una unidad de 6 guardias sanguinarias. También tenemos un 31% de impulsor, o sea que mucha gente está jugando a las unidades de a pie, pero no necesariamente todos los están jugando transportados, muchos los juegan simplemente a pata por la mesa, los interesados con capitán. Y vemos en el bloque de disparo que el Vindicator sigue siendo rey, con un 37% de popularidad, por encima no solo del lance, sino del Ballistus, que ha hecho una llegada sorpresa. Además particularmente sorprendente porque no ha tenido ningún cambio en la última balance, y el Gladiator, que de hecho diría que sigue perdiendo popularidad. El Predator es verdad que principalmente se jugaba en otro tipo de listas, pero ya prácticamente ha desaparecido el Predator normal y corriente, tanto este como el Aniquilator, ninguno de los dos sale más de este porcentaje, y el Predator Baal, que bueno, sigue apareciendo tímidamente en algunas listas. Es verdad que quizá parte de la razón por la que no se ve tanto o más el Predator Baal es que es una miniatura exclusiva de capítulo y mucha gente colecciona marines y juega en los destacamentos, digamos, de marines en concreto. Pues ahora juego Lobos, ahora juego Dark Angel. No solamente hace falta comprarse un par de unidades o tal, y lo demás juegas con tus unidades normales de tu colección de marines. Entonces, el Predator Baal es una miniatura no solo muy específica, exclusiva de Serpiento, sino que además, para ser tan específica, no es tampoco tan única, no es como la Guardia Sanguinaria. Entonces, probablemente mucha gente también no lo tenga por eso, ¿no? Y bueno, y también, pues las cosas como son, es verdad, que es una unidad que es especialmente buena contra infantería, que es contra lo que ya es buena la infantería, con lo cual, bueno, hay un poco de overlap ahí, y bueno, probablemente eso también explica por qué el vehículo preferido es el Vindicator, ¿no? Es un poco anti todo, especialmente anti cosas duras, desde luego. Pasamos ahora a Necrones, donde, al igual que en Ángeles Sangrientos, hay un destacamento claramente favorito, ¿verdad? Star Shattered, probablemente poca sorpresa. Sí sorprende un poco quizá lo rapidísimo que se ha desinflado Hipercripta, a pesar incluso de haber recibido un par de nerfeos en el número de unidades que puede teleportar y en los puntos de algunas unidades. Sorprende bastante la caída en picado, como digo, de este destacamento en su popularidad, y la subida de popularidad, el resurgimiento de Corte Canóptica, probablemente debido a esa bajada tan llamativa de los escarabajos canópticos. Pasamos a un desglose de las unidades que juegan los jugadores de Adeptus Custodes, y aquí tenemos algunas tendencias muy claras. Vemos que, por ejemplo, el Caladius, aquí tenemos la línea amarilla, o no se juega, o se juegan dos. Muy raro es el caso de que se jueguen uno o tres. Es decir, si vas a jugar Caladius, metes dos. Parece que en eso la gente está bastante clara, tiene bastante consenso en eso. Vemos sorprendentemente que de los 65 jugadores, que juegan Custodes, 36 jugadores no llevan ningún tipo de Dreadnought. Incluso algunos en listas de Solar Spearhead, desde luego lo menos común. Y tenemos un pico, de nuevo, en la repetición de 3, tanto en Contemptors como en Telemons. En Telemons, sobre todo, se ve por supuesto, no puede haber más de 3 Telemons en una lista, con lo cual aquí termina, ¿no? Pero se ve también que, por ejemplo, los Contemptors, nadie lleva un Contemptor y poca gente lleva 2 Contemptors. Es mucho más común, de nuevo, llevar 3 Contemptors o ninguno. Llamativo, probablemente porque los Contemptors, al ser ese perfil que no es tampoco tan bueno, pero a cambio es más barato,
tiene más sentido llevarlo si vas a spamearlo. Si no, quizá no tenga tanto sentido, ¿no? Para llevar un Dreadnought, no. Y bueno, pasamos ahora un poco a ver algunas listas de gente conocida y tal, por supuesto, para, para utilizarlas como argumento de autoridad en todo el rant que acabo de dar de las listas, básicamente. Vamos a ver, por ejemplo, la lista de Ridvan Martínez, más conocido como Scary, que ha estado los últimos meses probando los distintos destacamentos de Drukhari, en concreto, por supuesto, el destacamento nuevo que salió del Gambito este que tiene en la apuesta entre Arlequines y Drukhari. Tiene varias partidas con probando ese destacamento en su canal, muy recomendables, que se llama Scared Cast 40k, puede ser, algo así. Hace unos vídeos así cortitos están bastante bien, si os domináis bien el inglés. Y bueno, finalmente ha decidido volver al destacamento de Sky Splinter, ya sabéis, este destacamento de los transportes que te otorga ignora cover y lanza el turno que desembarca de un transporte, con la mejora del arconte de ignorar defensivo, unos Beastmaster que le encanta jugarlo con el movimiento este de prepartida y tal, para bloquear el movimiento, todo ese tipo de cosas, para hacer misiones. Por supuesto, la unidad de Lelith con brujas que estarán por aquí abajo, efectivamente. Unos racks puntuadores, la unidad de cabalitas que dan un Venom, por supuesto, para dar sticky al Venom y para poder disparar bien desde el Venom y tal cual. La corte del arconte, bastante tanqueadora. Tenemos unos cronos sueltos para generar los paid tokens. Tenemos grotescos que le encantan a él. No sé por qué, a mí la verdad es que no me convence mucho. Mandrágoras y por supuesto el núcleo de Scourges y Talos. Y sigue jugando su Void Raven Bomber. Probablemente porque sabe que hay... Bueno, precisamente las mesas de FLG y Bueno, es verdad que las mesas de FLG, al tener las áreas estas, que es plana y que prácticamente no tiene nada encima y que se cuenta como una ruina, le otorga bastante visión al bombardero. Pero bueno, en las mesas de WTC no tanto. Pero bueno, él sabrá. Llamativo sin duda que siga jugándolo aún después de la subida que ha recibido el último cambio. Pasamos a la lista de Nanavati, que juega Culto Genestealer, en este caso Final Day, el destacamento nuevo de Grotmas también. Ya sabemos, un destacamento que nos permite mezclar tiránidos con Culto Genestealer y, digamos, tiene una especie de sinergia, dependiendo de cómo juguemos, uno interactúan con otro. Podemos sacrificar miniaturas del Culto Genestealer para regenerar heridas a los tiránidos y, similarmente, si los tiránidos están cerca del enemigo, nuestras unidades de Culto Genestealer tienen un +1 más impactar contra esas unidades. Tenemos, pues bueno, para ahora lo normal: Abominante, Biófago, Clamabus y Patriarca. Tenemos el Clamabus, si no me equivoco, es que tiene 1000 personajes el culto. Si no me equivoco, el Clamabus es el del estandarte, puede ser. Tenemos aquí Acolyte Hybrids, Galiath Troop. ¿Dónde están aquí los tiranidos? Ah, vale, no sabía que apareciera en una categoría aparte. Tenemos aquí Death Leaper, que como sabemos es parte de la vanguardia tiránida, por tanto se puede elegir. Gárgola y 2 Lictors. Sorprendentemente no lleva ningún tirano alado, que es parte de la gracia de lo que te empuja un poco a jugar a este destacamento por la mejora esa que le da una espada tan buena de 10-3-2. Juega 30 gárgolas, que son muy buenas para empantanar la mesa, para negar pun primaria, y también, por supuesto, con su movimiento extra, esos alcances y tal, para dar ese +1 a impactar al resto de unidades que nos vienen tan bien. A los Genestealers no tanto, porque tienen ya impactan al 2, pero bueno, se benefician de las otras estratas muy bien. Y por supuesto, los aberrantes, que sí que se benefician mucho de ese impactar al 2, que les viene de puta madre, porque bueno, siempre no tienen reroll, el fallar para impactar te puede hundir muy rápido y tal. Entonces, bueno, les viene bastante bien esto. Por supuesto, también la de repetir para herir y eso está bastante bien. Veremos a ver cómo le va, a ver si puede mejorar un poco el resultado en comparativa que hizo en el WCW, ¿no? Tenemos aquí, ya pasamos a varias listas de marines que vamos a ver ahora de manera consecutiva. Pasamos a Mark Hertel. Este en concreto yo no lo tenía en mi radar, la verdad, pero lo descubrí un jugador de... ¿Dónde era? De Virginia, creo recordar que me comentó que era. Lo descubrí en el Mundial de Atlanta, jugué la última ronda con él. Además también jugó la primera ronda contra Manu de Cónclave de aquí de la selección española. Y bueno, sorprendentemente con la lista que llevaba, que parecía un poco... A primera vista era como, mira, si esto parece una lista que te puedes encontrar en un torneo de tienda, pero la verdad es que tenía su aquel y era bastante tocha la lista.
Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. Trae esta vez la Deathwatch. Ya sabemos que acaba de volver al juego por medio de ese destacamento de Grandmass, un index más bien, que lo ha devuelto al juego. Un poco curioso porque al final lo han devuelto prácticamente igual que como estaba, solo que con un par de unidades nuevas. Pero bueno, tenemos el Capitán Engravis con el Tomo de Ectoclades y el Judicar con el Ladrón de Secretos. Yo lo hubiera puesto un poco al revés, la verdad, porque creo que el Ladrón de Secretos le pega bastante más al Capitán Engravis, que pega bastante bien con la doble arma. Y si bien es verdad que no puedes aumentar el número de ataques del arma extra, bueno, sí que puedes mejorar su perfil. Y la espada de energía, por ejemplo, o la espada sierra que lleva el Capitán Engravis también es daño 2, con lo cual pasaría FP2 daño 3, sigue siendo 3 ataques, no sé, creo que le beneficia bastante al Capitán Engravis. Teniente en combi arma y Watchmaster. Y por ejemplo el tomo de Ectoclades sobre todo tiene bastante más sentido en Watchmaster, creo yo. Pero bueno. Deathwatch Veterans. Este es un poco más raro, porque normalmente la gente que juega Deathwatch solamente lleva un Deathwatch, una unidad de veteranos gorda, o dos gordas con escudos y tal, y con 2 armas de combate. Son 2 armas de combate, 4 escudos y 4 martillos. No, o sea, 2 armas de disparo. 2 armas de disparo, 4 escudos y 4 martillos. Espera. Porque los martillos de la Deathwatch son 10 menos 2, 3. Torrinos para llevarlo, Thermis con los misiles, que la gracia que tiene es que llevan 3 Thermis pesados junto con 2 Thermis de escudo. Pues solamente no lleva ningún Thermis de escudo. A ver si es que no puede mezclar Thermis de escudo y me he equivocado yo. La cosa es que puede llevar 3 Thermis pesados, que es lo interesante. Pero bueno, interesante. A mí me sigue pareciendo un poco solamente la fuerza 9 F2, pero bueno. Por supuesto, el Indomitor Kill Team, que es de las cosas más llamativas. Ya sabéis, un montón de tiros de 7-2, 2 o 7-2 3 con los tiros del Heavy Bolter y además el fusión que pasa a ser fuerza 11. Es verdad que no tiene el repetir todo de la regla del agresor porque no es una unidad de agresores, pero bueno, tienes el tomo de Ectoclades, vemos que llevamos aquí un Thunder Strike para dar el más 1 a herir, con lo cual con la fuerza 11 más 1 a herir a muchos vehículos ya le hieres al 2. No está mal. Y si hace falta algo especialmente tocho, tenemos el tomo de Ectoclades para repetir para herir también, durante una ronda. Y por último un Talon Strike Kill Team, que es verdad que esta lista que vemos va un poco suave en cuanto a Kill Teams. Prefiere llevar más veteranos y Thermis, que los Thermis sí que se llevan, pero bueno, no tantos veteranos y sí más Kill Team. Este Kill Team en concreto es bastante bueno con Bolter de salto, no lleva con pistolas. Bueno. Pasamos a la siguiente. Tenemos aquí de Jeremy Atkinson, vicecapitán del Team Canadá. Y además que ya ha tenido bastante éxito previamente con listas de este estilo de Iron Storm. Ganó varios torneos a principios del año pasado con la lista de Iron Storm de Dark Angels, que jugaba doble Stone Raven, triple Dreadnought, el Thunder Strike. No, sí, creo que era el Thunder Strike, el Land Speeder Venganza, el Sudario, que daba menos un impactar en área, el Teniente, Tecnomarine, Arrael, creo que la lista era más o menos así. Y tuvo bastante decente con esa, así que bueno, a ver cómo le va con esta. Una variación un poco parecida a esas listas más mecanizadas que vimos también hacerlo bastante bien en el Mundial. En este caso, 2 Vindicator, un Gladiator Reaper y un Predator Aniquilator son el grueso de los vehículos, acompañado de triple Ballistus, que si bien el Ballistus por sí no es especialmente llamativo, probablemente en este destacamento con el reroll para herir, de que ya tienes repetir para impactar de base, el reroll lo utilizas para herir, supliendo un poco el hecho de que no tenga demasiada fuerza ni Twin Linked y sobre todo abusas mucho del que ser un chasis muy barato te permite meter más músculo, por lo tanto más unidades, que es un poco lo que le falta a veces a este tipo de listas, gastar muchos puntos en unidades caras y te quedas sin piezas rápidamente. Tenemos la contracarga de Gilliman y Calgar con unos Company Hero, ¿verdad? Eso es, Company Hero, que se hacen bastante duros de remover por el -1 a herir y por supuesto porque con ataques de poca FP ya sabemos puedes ir tanqueando con el primer Victrix y ya después pues no sé, con un idiota del Volter mejora ese por ejemplo. Pasamos ahora, vamos a verla cargando. Pasamos ahora a Ben Jones, jugador de la escena británica, también bastante conocido por haber jugado bastante bien con la lista de Dark Angels
de 15 Deathwing Knights, en concreto, bueno, esta de Gladius, que se jugaba con el Gladiator, no, perdón, con el Vindicator, con el Repulso, los Erradicadores dentro, todo ese tipo de cosas. Y en este caso nos trae una Anvil Siege Force, el destacamento de los Puños Imperiales, pero jugado como Ultramarines, para poder tener los CPs extras de Calgar, que vienen muy bien porque las datas de este destacamento son caras, pero también, y sin embargo nos permite seguir siendo el capítulo vainilla y por tanto beneficiarnos del +1 herir en el objetivo del Oath. Jugamos en este caso la unidad de Calgar con un apotecario que nos da Lethal e ignorar cover en una unidad grande de 6 agresores con Volter para tener un poco de combate, unos intercesores de asalto puntuadores y unos Desolation Squad que se ponen detrás de la pared al fondo de la mesa. Básicamente ganan heavy, en este caso da un poco igual porque ya van al 4 de todos modos, no tienen heavy de base en su indirecto, por lo cual no ganan el +1 herir extra del destacamento, pero sí que ganan acceso a la estratagema que le da sostenido a 5 más por haberse quedado quieto, y como ellos de todos modos ya se quieren quedar quietos por haber tenido, porque su estratagema, por su habilidad les da ignora cover cuando se quedan quietos, pues bueno, nos mejora un poco. Tenemos también un Gladiator Reaper, incursores, infiltradores, bastante purria, la verdad. Me ha sorprendido un poco de esta lista, que lleva realmente pocas unidades de hacer daño. Eso sí que es verdad, porque lleva solamente, en esencia, son 2 Vindicator, el Gladiator Reaper y luego la unidad esta de agresores con Calgar, porque, bueno, sí, y los Desolator al fondo tirando unos pocos tiros, pero son, aún con sostenido, siguen siendo tiros de 4-0-1, que recordemos que a pesar de que tenga sostenido a 5 más, no tiene Lethal a 5 más, como tenía el combo original de principios de edición de Fire Discipline, con esta gente que se ponía y era un montón de tiros, ¿no? Con indirecto y eso. Pues no tiene eso ya. Así que bueno, llamativo, a ver cómo le va a Ben Jones con esta nueva interacción. Sin duda, mal no liga, sus partidas ganará, pero llamativo, a ver si podemos verlo en stream, a ver cómo hace para hacer daño, porque ya digo, me parece que hay poco daño aquí. Pero bueno, pasamos ahora a Jack Harpster y a comparar las dos iteraciones que llevan estos dos jugadores conocidos de la lista de Blood Angels. En este caso, Jack Harpster lleva la variante de Angelic Inhibitors, que se apoya más en el hecho de jugar distintas unidades que todas tienen la clave de personaje. En este sentido, es bastante parecido a jugar el destacamento de Conclave Bibliotecario, porque al final en Conclave Bibliotecario casi siempre ibas a querer estar en la disciplina de adivinación, que es la de repetir los unos para impactar y para herir, tanto a disparo como a combate. Sí es verdad, además, que una cosa que echaba mucho en falta en ese destacamento era precisamente el no poder destrabarte y disparar y cargar esas cosas, cosa que sí que tienes en este destacamento, en todas esas unidades personajes. Es verdad que, por otro lado, no tienes ninguna mejora muy llamativa como si estaba en el otro destacamento de Conclave Bibliotecario. Las mejoras sí eran bastante buenas en este destacamento. Aquí la verdad es que no tanto. De hecho, en ese en concreto solamente lleva una en el teniente que le permite resucitar, un teniente con león operativo muy interactivo, con lo cual lo hace bastante coñazo de lidiar con él, las cosas como son, porque con el león, el movimiento reactivo, tiene no hay dolor, resucita al morir, bueno, es bastante coñazo de lidiar con él. Pero bueno, vemos que lleva doble capitán con Jump Pack, sin mejora en este caso. Ah, curioso, lleva Relic Weapon, no lleva puño de combate. La Relic Weapon creo que solo tiene fuerza 5. Bueno, supongo que dirá total, para ir al 5, ¿no? Me tiro a lanza y punto. Dante, para la tercera unidad de Guardia Sanguinaria, lleva 3 unidades de 3 Guardia Sanguinaria. Claro, al querer llevar tantos personajes para todos, te toca recortar en alguna parte. Eso quiere decir que no llevas unidades de 6 Guardia Sanguinaria, sino que lleva 3 de 3 Guardia Sanguinaria. Con lo cual, bueno, no tiene mucho punch de una, pero sí que lleva el bibliotecario, por supuesto, para ir acompañando a una unidad de disparo. En este caso son los devastadores con cañón láser, que de esta manera el bibliotecario no solo les da su moral de 4, que no es especialmente tal, sino que al ser un personaje, probablemente es porque es de los personajes más baratos que se pueden unir, y de por sí el bibliotecario tampoco dispara mal, las cosas como son. A mí me gusta el disparo del bibliotecario, pues le da los repetidos, uno para impactar y parir, te puedes tirar sostenido. Y además, más importante, te puedes tirar los no operative, con lo cual el que vaya líder contigo se tiene que acercar a ti, de manera que, bueno, cuando ya estás cerca, pues ya las otras unidades salen a pegarte. Esa es un poco la teoría de jugar esta unidad, ¿no? Unos intercesores para hacer sticky, el sanguino, el que, como hemos dicho, se beneficia mucho de este destacamento, porque, bueno, él al ser evidentemente siempre un personaje, con lo cual siempre va repitiendo los unos para impactar y para herir,
yendo al 2 y muchas veces al 3, pues está muy bien para lidiarse con unidades de infantería. Ese rol de cazapersonaje y tal lo hace mucho mejor en este destacamento y, por supuesto, le permite estar constantemente destrabándose y cargando. Algo muy útil, sobre todo para este hombre que cae al final del turno del oponente, pega a algún lado, fastidia un piling y luego se destraba y se pone a pegarle a tu línea trasera. En ese sentido, muy coñazo. Tenemos también una unidad de 6 insectores, un poco para lo mismo. Los bajas, disparas con ellos. Lo puedes hacer personaje de manera previa a la fase de mando y luego cuando el otro te vaya a disparar te puedes tirar lones. Del mismo modo, cumpliendo un poco la misma idea y manteniendo en ese sentido al rival teniendo que acercarse a ti continuamente, ¿no? Para lidiar con ellos. Infiltratos para lidiar con nuestra parte de atrás, dejarla un poco cerrada y no tener que estar constantemente yendo para atrás a lidiar con ella. Y 2 Vindicator, porque, ¿por qué no? Siempre entran bien 2 Vindicator en cualquier lista marine. Vale, pasamos ahora a la otra versión de Blood Angel que hemos comentado, la de Ines Wilson, que hace un poco un update, una actualización a su lista después de quedar segundo en Nottingham, perdiendo la final contra una lista de Legión del Exceso de Slanes, de demonios de Slanes. Y en este caso concreto lo que había cambiado era quitar los Desolator. Jugaba unos Desolator porque en el formato UKTC de terreno que jugaban, siempre sabía que en su zona de despliegue siempre iba a haber una ruina con 3 plantas, con lo cual siempre iba a poder colocar los eliminatorios en una planta superior y disparar con el plunging fire, es decir, más 1 FP. Que con ignorando cover significa que siempre va a disparar FP1 y ignorar cover, con lo cual es bastante mejor para lidiar con esa infantería, ¿no? Sabiendo que esto es Mesa Game Workshop y que solamente en algunas partidas iba a haber Mesa WTC, con lo cual solo en algunas iba a poder poner a los Desolator encima, los ha quitado. Y en su lugar, lo que lleva, tenemos que llevar aquí Biblion Phobos, Capitán, los 2 a pata, porque juega una con los intercesores de asalto y otra con los Sternward, que tienen no solo el repetir para ir contra los hacen disparos, sino que también lo tienen en combate. Con lo cual, en esencia, tienen más o menos la misma habilidad que los intercesores de asalto, pero también disparando, con lo cual son un poco un 2x1. Y bueno, pues igual unos scouts, unos rivers para su habilidad y tal. En esencia es un poco la versión esta de jugar el destacamento de Ángeles Sangriento, pero con unidades genéricas para poder tener el más 1 a herir contra los objetivos de Loaz, para los Vindicatos principalmente y para las unidades de... También vimos en esa partida como incluso los intercesores con el doble disparo, que son 20 tiros de 4 menos 1-1, disparando al objetivo de Loaz, por supuesto, pues van al 3 repetido y luego al 5 repetido, que al final son bastantes heridas. Y algo, por ejemplo, con un invulnerable que no tenga armadura, como puede ser precisamente el Keeper que recibió duro en ese disparo, pues al final son bastantes heridas. Y bueno, abusar de este tipo de perfil que ya vimos, de los Rivers, del cuchillo, que pasa a ser unos 4 ataques o 5 ataques según que lo lleve, de 6 menos 1-1. Bueno, o sea, viene muy bien para que estas unidades chiquititas de marines hagan su labor de tradeo bastante bien, cosa que de otra manera pues les costaría bastante hacer. Y bueno, de nuevo, por supuesto, el doble Vindicator, porque ¿por qué no? No solamente viene muy bien, sino que encima, en cualquier destacamento, sino que encima la manera de jugar en la que está configurado este destacamento también se beneficia del más 1 a herir. Con lo cual, con su fuerza 14, básicamente a todo el juego le va a herir al 2, que está muy, muy bien. Además, recordemos el Liberator, no solamente el Demolisher tiene la habilidad de disparar trabado, sino que también, por si hiciera falta, se puede destrabar y disparar o avanzar y disparar gracias a 2 estratagemas diferentes en este destacamento. Pasamos ahora a Folier Piles, dejamos ya atrás los marines y pasamos a Custodes a revisar la lista del actual campeón del mundo. Y bueno, en este caso sí que ha virado a la lista de Dreadnoughts. También los vimos ganar hace poco un torneo en Toronto, puede ser, en la zona de Canadá, no recuerdo dónde. En la zona de Canadá, en la zona sureste de Canadá, cerca de la frontera con Estados Unidos, es realmente donde está casi toda la actividad. Y jugaba realmente esta misma lista con su triple Telemon, doble Telemon normal y un Telemon personaje. Los lleva mixtos, un brazo de Arachnus, que son 12 tiros de 6 menos 1-1, y un brazo de combate que pega 5 toñas de 12 menos 2-3. 2 Caladius, siempre no salir de casa sin Caladius, y una de Wardens,
una de 4 guardias, en este caso no de 5, con Blade Champion, con la mejora del talismán, que es la que le da más 1 daño y más 2 fuerza, puede ser, con lo cual pasa a 8 menos 2, 3 o 4 en combate, con el perfil bueno, por supuesto. Y los 3 Venerable Contemptor con la habilidad de levantarse al 2 más al morir, que los hace increíblemente coñazo para lidiar con ellos. Sobre todo si no tienes, digamos, combate mixto. Si tienes disparo y combate, bueno, si tienes disparo y combate se vuelve un pelín más fácil lidiar con ellos. Por supuesto, no fácil del tirón, porque sigue siendo, bueno, en concreto los venerables no tienen invulnerable de 4, pero sigue teniendo su armadura de 2, que si está en cobertura, tal. No es trivial tampoco tumbarlos, ¿no? Y por último pasamos a Ben Jurek de la selección estadounidense, que trae precisamente el Bridgehead Strike antes del cambio del Codex y nos trae en este caso 40 Cions, bueno, 40 más los 15 de las 3 escuadras de mando. Tenemos los 40 Cions, por supuesto con Plasma y Melta, unos cuantos Katachanes y Cadianos, doble Tank Commander con Demolisher para lidiar con las amenazas, digamos, más armadas del oponente, ¿no? El Shroud Projector, que ya sabéis nos otorga Stealth, y el Bombas Class Array, que nos permite tirar órdenes a 3 unidades para estar levantando continuamente la unidad y bajándola, y de ese modo también recibir el más 1 aéreo del turno que salimos. Tauroxes para la unidad de Tempestus que no va acompañada probablemente, y para las otras unidades como son los Cadianos y los Katachanes. Bueno, lleva 3 unidades de infantería, pues ya sabemos aquí quién va ahí dentro. Los Katachanes que le dan no solo el Scout 6, porque es un transporte asignado, sino que además luego puede avanzar y desembarcar los Katachanos para disparar sus lanzallamas, sus granadas, ese tipo de cosas. Una unidad de Attila de 10 de contracarga y unos 10 Tempestus Aquilones más, porque ¿por qué no? A full de Tempestus, bastante parecida a la que jugó Jack Winter Russell en la semifinal de todo el torneo, por supuesto, del Mundial de Atlanta, por supuesto con cambios, no era el mismo destacamento, pero bueno, esta iteración que cambiará un poco luego cuando salga el Codex, pero bueno, vemos aquí bastante variedad, sobre todo de los jugadores top de la escena y del torneo, así que bueno, esto ha sido un poco un pequeño repaso al torneo previo. A ver, estaremos atentos, por supuesto, este fin de semana a ver cómo va el LVO. Os animamos también a que lo sigáis. Recordamos, en los canales tenéis aquí mismo en YouTube de Tabletop Live o de Wargames Live, los dos en inglés, eso sí. Y bueno, hasta que va todo. Esto ha sido todo. Espero que os haya resultado entretenido, que os haya gustado, que os haya resultado ameno. Y bueno, que os haya parecido interesante esta visión, este pequeño vistazo del meta justo antes de esta salida del Codex. Es verdad también que no entra esa última FAQ que hicieron de los cambios a los destacamentos de Grotmass, por tanto los jugadores necrones siguen jugando con las estratagemas a coste de 1 CP y el movimiento reactivo de 6 del tirón, por ejemplo. Ese tipo de cosas, recordadlas si vais a ver las partidas, que esa FAQ en concreto todavía no estaba en acción. Pero bueno, veremos a ver este fin de semana cómo se da y nada. Nos vemos muy pronto.